Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Iniciamos una nueva semana en esta tercera semana de Pascua, que es de mucha alegría y de mucha esperanza para todos los cristianos, por todos los bautizados. Saludo pues a todos y cada uno, a la familia, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a todo el pueblo santo de Dios que caminan en torno a la palabra de Dios, a la palabra hecha carne y también a la fracción del pan. Estamos siempre en esta cincuentena de la Pascua. Estamos preparándonos para las fiestas próximas, que son el misterio de la ascensión del Señor y la fiesta de Pentecostés. Es importante estas festividades. Debemos sacar el mayor fruto para nuestra vida, para alimentar más nuestra fe. Esa fe que el Señor nos ha concedido y nos ha dado para poder pues tener en cuenta pues que el Señor nos ha dado pues su vida a través de la cruz para la remisión de nuestros pecados. Hermanos, vamos a iniciar pues nuestra reflexión. Las lecturas de este día, lunes 19, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Y el salmo responsorial es el Salmo 118. Y el Santo Evangelio es de San Juan, capítulo 6, versos 22-29. Hagamos un momento de reconocimiento para poder meditar la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo nos dé esas luces para poder iluminar pues nuestra vida en Cristo. Oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre, cumplir cuanto en él se significa. Amén. El Señor nos invita pues a escuchar con atención la bendita palabra de Dios. Iniciamos pues con el canto No Podemos Caminar, página 43. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor,
rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, cuerpo y sangre, Señor. El enemigo sin piedad nos busca por doquier, pero quien come tu pan, Señor, ya nada temerá. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, cuerpo y sangre, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, 22-29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Galilea, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban, allí se embarcaron y fueron a Capernaum para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, estamos hoy, decíamos, en esta semana, de la tercera semana de Pascua. Y el Señor nos invita, a esta reflexión, meditación, contemplación. La primera lectura nos da la frase que sobresale en ella. No podían contrarrestar la sabiduría y la fuerza que el Espíritu Santo le infundía a Esteban. No solo los apóstoles fueron protagonistas en la primera comunidad cristiana. Hoy, hermanos, aparece uno de los diáconos recién ordenados.
y es la figura de Esteban, que posteriormente va a ser el protomártir, dando testimonio de Cristo ante el pueblo. Y las autoridades, con la misma valentía lúcida que Pedro y Juan y los demás apóstoles. Su manera de pensar y de hablar exaltaba los ánimos, incluso de los judíos, libertos, que se llamaban así, porque después de haber sido llevados como esclavos fuera de Palestina, habían sido liberados y devueltos, y que en el principio se suponía que eran de un talante, más abierto que los judíos de Jerusalén. Por eso, hermano, tenían pues la sinagoga propia, ¿verdad? Pero aún a ellos les resulta inadmisible que estaban llenos del Espíritu Santo, les muestre con su elocuencia como Jesús, el resucitado, ha superado la ley y el templo, y que solo Él está la salvación. Queridos hermanos, pues esto podemos pues ver en estos versículos, pues que capítulo 6, versículos del 8 al 15. La figura de Esteban, que es ahorita como el protagonista de este texto. Esteban pues se le presenta con la misma característica que los apóstoles, lleno de la gracia y de poder, hacia grandes signos y prodigios. Las palabras de Esteban están unidas a la sabiduría y al Espíritu Santo. Esteban, como los apóstoles, están completamente inmersos en el plan de Dios. Lo conocen, recibe la fuerza del Espíritu para atestiguarlo y anunciarlo. Posee una personalidad humana de gran relieve y de espesor espiritual. Su predicación provoca de inmediato un conflicto, paradójicamente con los judíos más abiertos. El evangelista San Lucas alude en sus escritos y escribe que en la sinagoga llamada de los libertos, es decir, los descendientes de aquellos que llevados a Roma como esclavos por Pompeyo, estamos hablando del año 63 antes de Cristo, habían sido liberados, se habían instalado en un barrio de la ciudad. En torno a ellos se reunía probablemente judíos de las diferentes procedencias. Pues bien, también para ellos era la predicación de Esteban demasiado radical. Esteban ataca al templo y las tradiciones mosaicas. Esto trae consecuencias para Esteban. En consecuencia, las acusaciones que se le dirigen no carecen de fundamento por completo. Los ojos que se fijan en él con la hostilidad están obligados a vislumbrar en ellos, no obstante, un esplendor particular, el de un ángel que expresa la presencia de Dios, algo semejante al rostro de Moisés cuando bajó resplandeciente del monte del Sinaí, tras haber encontrado a Dios. Lucas presenta otro rasgo de Esteban. Es un testigo escogido por Dios para dar a conocer su voluntad.
qué importante pues es ver pues esa palabra pues muy importante. Esteban pues es el primer apóstol de los helenistas. Suyo fue el primer intento de inculturación, constituido por un decidido distanciamiento respecto al judaísmo tradicional, pero no consiguió su objetivo en alguno de los suyos. También hay conservadores entre los procedentes de la diáspora, quizás incluso más que entre los propios judíos palestinenses. Probablemente se vieran defender y su propia identidad. La primera aproximación al mundo judío de lengua y cultura griega es rechazada también por los notables. Esteban pues sigue así el destino de Jesús, es rechazado como Jesús. Al aparecer el precio que hay que pagar para abrir nuevos caminos, es ser incomprendido, malentendido, rechazado, calumniado y condenado. Pero sin embargo, también es verdad que el martirio de Esteban proceden frutos muy copiosos precisamente a partir de los griegos. Y no solo de los judíos de lengua griega, sino de toda la cultura griega. Esteban es un provocador, por eso se mete él mismo en el camino del martirio, como sucede en toda sociedad intolerante. Ahora bien, su provocación procede de una sabiduría superior. Es un fruto de una peculiar comprensión del plan de Dios. Este plan de Dios preveía en el Evangelio fuera anunciado no solo en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo se sirve del carácter entusiasta y belicoso de Esteban para agitar el ambiente. Esteban pierde, pero la causa del Evangelio recorrerá el mundo. Por eso es importante pues tener en cuenta eso. Y el Evangelio, tenemos una de las palabras que sobresale en la lectura de San Juan 6, 22, 29. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida. Hermanos, hoy en el Evangelio de hoy, iniciamos la reflexión sobre el discurso del pan de vida, que se prolongará durante los próximos 6 días hasta el final de esta semana. Después de la multiplicación de los panes, el pueblo se fue detrás de Jesús. Era lógico. Había visto el milagro. Habían comido hasta saciarse y querían más. No trato de buscar la señal o la llamada de Dios que había en todo esto. Cuando la gente encontró a Jesús en la sinagoga de Capernaum, tuvo con él una larga conversación, llamada el discurso del pan de vida. No es propiamente un discurso, pero se trata de un conjunto de 7 breves diálogos que explican el significado de la multiplicación de los panes como símbolo del nuevo éxodo y de la cena eucarística. La conversación de Jesús con la gente, con los judíos y con los discípulos, es un diálogo bonito, pero exigente. Jesús trata de abrir los ojos de la gente para que aprendan a leer los acontecimientos y descubran en ellos el rumbo que debe tomar en la vida, pues no basta ir detrás de las señales milagrosas,
que multiplican el pan material. No solo de pan vive el hombre. La lucha por la vida sin una mística no alcanza la raíz. En la medida que va conversando con Jesús, la gente se queda cada vez más contraria por las palabras de Jesús, pero Él no cede ni cambia las exigencias. El discurso parece moverse en espiral. En la medida en que la conversación avanza, hay cada vez menos gente que se queda con Jesús. Al final quedan solamente los 12, y Jesús no puede confiar ni siquiera en ellos. Hoy sucede lo mismo. Cuando el Evangelio empieza a exigir un compromiso, mucha gente se aleja. La gente busca a Jesús, ¿por qué? Porque quiere más pan. La gente va detrás de Jesús, o sea, buscando el alimento. Ve que no ha entrado en la barca con los discípulos y por ello no entienden cómo ha hecho para llegar a Capernaum. Tampoco entienden el milagro de la multiplicación de los panes. La gente ve lo que sucede, pero no llega a entender todo esto como una señal de algo más profundo. Se detiene en la superficie, en la altura de la comida. Buscan pan y vida, pero solo para el cuerpo. Eso es bueno, pero no es todo lo que Jesús quiere. Según la gente, Jesús hizo lo que Moisés había hecho en el pasado: alimentar a todos en el desierto hasta la saciedad. Yendo detrás de Jesús, ellos querían que el pasado se repitiera, pero Jesús pide a la gente que dé un paso más. Además del trabajo por el pan que perece, debe trabajar por el alimento que no perece. Este nuevo alimento lo dará el Hijo del Hombre, indicado por Dios mismo. Él nos da la vida que dura por siempre. Él abre para nosotros un horizonte sobre el sentido de la vida y sobre Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La gente pregunta, ¿qué debemos hacer para realizar este trabajo de Dios? Jesús responde que la gran obra que Dios nos pide es creer en aquel que Él envió, es decir, creer en Jesús. Por eso, al ver pues todo este acontecimiento de la multiplicación de los panes, o sea, el discurso de la Eucaristía, tras la multiplicación de los panes, alude el evangelista Lucas a la búsqueda de Jesús por parte de la muchedumbre. Lo encuentran en Capernaum y le dirigen al maestro una pregunta solo para satisfacer su propia curiosidad. Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús no responde a la pregunta, sino que revela más bien a la muchedumbre las verdaderas intenciones que la han impulsado a buscar, y con ello desenmascaran la mentalidad demasiado material de la persona. En realidad, toda esa gente sigue a Jesús por el pan material, sin comprender el signo realizado por el profeta. Buscan más la ventaja material y pasajera por las ocasiones de responder y de amar. Ante esta ceguera espiritual, Jesús proclama la diferencia entre el pan material y corruptible y el permanente, el que da la vida eterna, la Eucaristía. Jesús invita a la gente a superar el estrecho horizonte en que vive y a pasar al de la fe y del Espíritu, al que solo su persona, la de Jesús,
les puede introducir. Él posee el sello de Dios, que es el Espíritu y el dinamismo divino del amor. Los interlocutores de Jesús le preguntan ahora, ¿qué debemos hacer para actuar como Dios quiere? Una nueva equivocación. La muchedumbre piensa que Dios exige la observancia de los nuevos preceptos y de otras obras. Pero lo que Jesús exige de ellos es una sola cosa: la adhesión al plan de Dios, a saber, que creáis en aquel el que ha sido enviado. Solo tiene que cumplir una sola cosa: dejarse implicar por Dios y adherirse en la fe, con la fe a la persona de Jesús. Es la apertura de la fe lo que ofrece un pan inagotable y lo que da la vida para siempre al hombre que acepta ser liberado de las tinieblas. Señor, tenemos necesidad de testigos animosos como Esteban. Tenemos necesidad de anunciadores imprudentes como él, que agitan a los adversarios y los amigos dentro y fuera de nuestro círculo. Señor, danos estos testigos fuertes y animosos. Señor, no permita que nos ceguemos hasta el punto de no comprenderlos, incluso aislarlos, calumniarlos, contribuyendo con nuestra incomprensión y marginarlos. No lo permita, Señor. La meditación, pues, que hoy nos invita a la palabra: buscar a Jesús porque multiplica el pan humano. Es flojo, pero es un punto de partida. El hombre de hoy, aunque tal vez no conscientemente, busca felicidad, seguridad, vida y verdad. Como la gente de Capernaum, anda bastante desconcertada, buscando sin encontrar respuesta al sentido de su vida. Y eso nos pasa actualmente en la vida, en la humanidad. Hay buena voluntad en mucha gente, lo que necesita es que alguien le ayude. A veces tiene una concepción pobre de la fe cristiana por tener o por un sentido meramente de precepto o por interés. Algunos buscan a Dios por los favores que de Él esperan, sin buscarlo a Él mismo. Si nosotros, los cristianos, con nuestra palabra y nuestras obras, los ayudamos y los evangelizamos, pueden llegar a entender que la respuesta a ser llamada de Jesús y del pan humano podrán pasar a apreciar el pan que es Cristo y el pan que nos da Cristo. Debemos reflexionar y preguntémonos: la gente tenía hambre, comió el pan y buscó más pan. Busco el milagro y no la señal de Dios, que es el milagro, se escondía. ¿Qué es lo que más buscas en tu vida? ¿El milagro o la señal? Oremos. Ayúdanos, Señor Jesús, a buscarte a ti, pan de vida, como el único alimento que permanece para la vida eterna. Queridos hermanos, pues la palabra de Dios pues nos invita hoy a nosotros a tener en cuenta pues estas lecturas que hoy pues hemos escuchado. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Deseo pues a cada uno de ustedes en este primer día de la semana, día lunes, ¿verdad?, unas bendiciones y un buen tiempo para todo, buscando pues esa palabra y buscando el pan de la Eucaristía,
participando pues con alegría en la celebración eucarística. Terminamos con el canto final, Pan Celestial, página 53. Buen día, les desea su párroco, Padre Joaquín Álvarez, de la parroquia Cristo Salvador. Buen día a todos. Pan celestial nos ofrece el Señor para vivir su misma vida de Dios. Pan celestial nos ofrece el Señor para vivir su misma vida de Dios. Tú has dicho, soy el pan que da la vida, soy la luz, soy la verdad en vuestro peregrinar. Pan celestial nos ofrece el Señor para vivir su misma vida de Dios. Pan celestial nos ofrece el Señor para vivir su misma vida de Dios. Hoy el hombre quiere ser forjador de su destino, pero es falso que obtendrá plenitud en su existir. Pan celestial nos ofrece el Señor para vivir su misma vida de Dios. Pan celestial nos ofrece el Señor para vivir su misma vida de Dios.